Buenos días con todos. En un minutito estaremos dando inicio a la clase de HU. Por favor, van activando sus cámaras, todos los alumnos participantes en la clase. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días.
Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. A los jóvenes Alay, Fernando, James y Sherlyn, quien los tengo hasta este momento. Muy buenos días con todos. Por favor, les agradecería antes de iniciar que enciendan sus cámaras, por favor. Gracias. Estén atentos, por favor, en la realización, puesto que durante la misma estaré haciendo algunas consultas. Sherlyn, si estás por ahí, igualmente. Sí, profe, Bien. lo que pasa es que mi celular está cargando y no se puede, y no puedo prender la cámara. Me sale que está la batería baja y no puedo prender la cámara. Ya, estate atenta ahí, por favor. Sí, profe. Ya, el día de hoy vamos nosotros a trabajar un nuevo tema, ¿sí? Dentro del curso de Historia Universal llamada la Ilustración. La Ilustración es un movimiento político y cultural, ¿sí? También llamado el siglo de las luces. Se va a iniciar primeramente en Inglaterra y luego se va a esparcir por todo Europa. Este nuevo conocimiento fue a través del uso de la luz de la razón, ese elemento que muchas veces las personas no entienden, no comprenden, es porque no tienen uso de razón. La razón, con ella nacieron, lastimosamente no la usan. Un ejemplo de personas que no usan la razón. Ejemplo, aquellos que salen a tirarse piedras en dos bandos, estando en pleno siglo XXI, ya pasó la época arcaica y hay jóvenes que siguen tirándose piedras. Dos, hay jóvenes que se pelean por una bandera, ejemplo, de un equipo opuesto. Se pelean prácticamente por un trapo pintado. Alguien muere, ¿quién es responsable? Nadie. Sus padres tienen que recoger el cadáver y hacer el entierro y todos los gastos que conlleve. ¿Alguien le dijo gracias por defender tu bandera? Nadie. Por lo tanto, no utilizaron lo que es la razón. Pues bien, con estos ejemplos, prácticamente te estoy diciendo que para todo debemos hacer uso de la razón, porque desde el año 1685, que se implantó en Inglaterra, gracias a algunos filósofos y pensadores de la época, las personas como que despertaron, comenzaron a leer, y eso trajo consigo movimientos políticos, ¿no? Dentro de determinados gobiernos. Ellos se lo debemos, por ejemplo, a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, a Immanuel Kant, a Adams, etc. Grandes pensadores de la época que realmente supieron implementar y debido a ello se le llamó el siglo de las luces. ¿Ok? Ahora, este movimiento político y cultural se caracteriza netamente por lo que es el uso de la razón, por la visión crítica de la realidad. Debemos siempre criticar el por qué, no quedarnos tranquilos y decir hoy día fue lunes, mañana será martes y pasado será miércoles. Y no ponernos a pensar el vaivén, el día a día, qué pasó, qué hicimos de bueno, qué hicimos de malo para poder rectificar. Si nos hacemos estas preguntas y estando en pleno siglo XXI, entonces ya estás utilizando lo que es la razón. Todo lo que sea aporte para la mejoría significa que estás utilizando la razón. Y la razón se debe de utilizar para todos los campos. ¿Me entiendes? Si esto es así, entonces realmente eres un joven próspero con ideas frescas, con ideas que van a ayudar de repente en el domicilio donde te encuentres, en el país donde te encuentres, la nación donde te encuentres, etc. Todo eso va a ser una mejora. Si tenemos de un 100%, el 80% de personas que usan la razón, entonces realmente estamos hablando de que todos estamos sumando. Perdón, casi todos estamos sumando. Pero si encontramos en un país que solamente suma el 50%, entonces podemos decir, ¿no? Como lo que ocurre en este instante. ¿Cuántas veces ha dicho el presidente usen mascarilla? Casi todas las veces que ha salido en sus mensajes. Preguntamos,
¿Cuántas personas hay sin mascarilla? Un montón. Un montón. Entonces, ¿eso qué significa? Que existe todavía en pleno siglo XXI personas que no entienden. No sé si te das cuenta hasta ahí, ¿no? Que no utilizan la razón para algo que realmente se debe de aportar. ¿Cuál será? La mejoría de la salud. En ese sentido, la ilustración desde el siglo XVI nos trae pues cambios revolucionarios que nosotros debemos de ir conociendo poco a poco. La historia será como un progreso y dentro de la historia está la libertad. Ahora, esta ilustración, ¿no? Es causada porque simplemente las personas de aquel entonces no despertaban, no aportaban ideas y simplemente se dejaban pues llevar por un rey o por un jefe de gobierno. Si les decía, mañana tienes que pagar tal impuesto, no importa de dónde sacases, ellos lo pagaban. Pero no te ponías a pensar el por qué me está poniendo este impuesto, cuál es la causa, cuál es el objetivo de este impuesto. Nadie pensaba, todos vivían, como se dice, porque el oxígeno era gratis. Entonces, en ese sentido, la ilustración va a comenzar a revolucionar todos estos detalles. Van a haber pensadores en Gran Bretaña o Inglaterra, ilustres, ¿no? Franceses y economistas, como por ejemplo Adam Smith, grandes ilustradores realmente del siglo XVIII, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, grandes pensadores británicos que van a permitir ellos que este movimiento se irradie, se esparza por toda Europa. Entonces, esa es la denominación que le cabe como siglo de las luces. Ahora, la ilustración específicamente va a calar en Inglaterra, va a calar en Francia y en Alemania. Vamos a conocer primeramente el por qué esa ilustración se llama siglo de las luces, porque tiene una trascendencia del pensamiento y la literatura. Pregunto yo, a ver, ¿cómo podemos nosotros conocer mucho de la realidad actual que vivimos? ¿Cómo podremos conocer? Al aire. ¿Cómo, profesor? Repita la ¿Cómo? pregunta. Estabas pensando en otra cosa, creo. No. ¿Cómo podremos conocer la realidad en que vivimos? Cuando vamos por las calles, cuando vemos a las demás personas, por ejemplo, Ya, ahorita con lo que las órdenes que dan sobre las protecciones o cosas que debemos de cuidar, muchas personas no están utilizando la razón o la protección, no están pensando. ya, estamos conociendo, mirando. ¿Qué otra forma de conocer la realidad encontramos en el Perú, James? De otra forma sería por las noticias. Muy bien, enterándonos por las noticias. ¿Qué otra Porque forma sería, Charlene? Investigando, Muy escuchando, bien, investigando. Y para investigar tengo que leer. Si leer. yo no leo, no conozco. Si no leo, no puedo aprender nada. Pero a veces es el, como se dice, el común denominador de algunos jóvenes en esta época que muy poco les gusta leer y entonces desconocen muchísimas cosas. ¿Me entienden? Y luego le echan la culpa al colegio y dicen, el colegio es lo que me lo debe de enseñar. El colegio pues no puede, como se dice, mejorar todos los detalles y errores. El colegio, recordar, es un centro de enseñanza. Y por ende, a cada colegio le dan una currícula o un programa que tiene que aplicarlo durante el año lectivo. Pero hay cositas que el ministerio no propone. Y entonces eso le corresponde al joven, al adulto, que para poder conocer, para estar en este mundo ilustrado, tiene que leer. Entonces, la lectura va a ser necesaria y fundamental hoy en día. Entonces, nosotros conocemos que la ilustración también se va a dar en Inglaterra. ¿Pero de qué forma? De forma de empírica. ¿Por qué empírica? Un empírico es aquel que desarrolla algo sin tener base de estudio. Entonces, en ese sentido, la ilustración en Inglaterra va a emplear lo que es el empirismo
como método analítico y se pretendía una sola religión para comenzar a eliminar las otras que ya hemos estudiado, o sea, de las iglesias protestantes, ¿no? Entonces, los moralistas intentaban fundamentar la moral en el sentimiento y no en la razón. En esta última frase lo dice todo. Los moralistas, las personas que creen que hacen el bien, que practican el bien, que lo hacen todo bien, intentan fundamentar la moral en el sentimiento. O sea, vamos a decir algo así. Pobrecito, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá ocurrido para que esté así? Pero no investigamos quién fue la persona para que logre y pueda estar al nivel que le está ocurriendo de repente un problema. No lo hacemos. Entonces, ese empirismo, ese vacío, es donde realmente en Inglaterra se le llamaba así y no querían dar marcha atrás en que la razón, el porqué del problema de las personas. Esa es la forma que se va a dar la ilustración en Inglaterra. En Francia, ¿cómo va a ser la ilustración en Francia? Está influida por la ilustración inglesa. Ajá, tiene algo de los ingleses que acabamos de ver. Se debe, dice, a la radicalización de algunas actitudes teórico-ilustradas. ¿Qué va a sacar Francia de los ingleses? Algunas ideas y lo va a radicalizar, o sea, lo va a hacer más profundo, teóricamente, para recién luego aplicarlo al pueblo. En todo caso, la ilustración francesa es la más conocida, está profundamente influida por la Iglesia. Su fama se debe a la radicalización de algunas actitudes teórico-ilustradas. Luego, la ilustración en Alemania tuvo prácticamente dos fases, ¿no? La primera está representada, ¿no? Por el derecho natural de la metafísica y la teología. Ajá, ¿qué nos quiere decir esto? Un estudio más profundo de la parte de la razón, el por qué se aplica, para qué se aplica y con quiénes se aplica. Y tiene una segunda fase que nos dice que pretende crear un sistema filosófico completo. Es decir, que ya no salga un Immanuel Kant, que ya no salga un Voltaire, un Rousseau, un Montesquieu, y cada uno proponga sus ideales filosóficos, sino que para esta gran escuela alemana debería de salir un solo sistema. O sea, que todos piensen, que todos razonen en una misma idea. Entonces es un poquito imposible, ¿no? Porque las personas de uso común tenemos nosotros distintas formas de pensar. Ustedes que los veo yo aquí a través del monitor, cada uno de ustedes tiene una forma distinta de pensar, de reaccionar. ¿Por qué? Porque cada uno ha sido criado en un hogar distinto. Igualito ocurría en Francia. ¿Por qué todos deberían de pensar igual? No, para los alemanes debería de haber un solo sistema. ¿Para qué? Para que las personas se canalicen a un solo gran ideal. No como ocurría con los pensadores franceses, ¿no? Que Voltaire proponía una idea, Montesquieu otra, Rousseau otra, etc. Entonces, para no llegar a esos sistemas, esa era la propuesta de los alemanes en el campo de la ilustración. ¿Qué significa ilustración? Podría definirse como el movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa, ¿sí? A lo largo del siglo XVIII. Se llamó el siglo de las luces. Representó una importante modernización cultural y el intento de transformar las estructuras del antiguo régimen. O sea, de todo lo malo que había pasado, se tenía que ir mejorando. Ahora, esta ilustración, por cierto, tiene ciertas características, Fernando. Fernando, está durmiéndose, creo. Tenía ciertas características, ¿no? Como la salida del hombre de su estado. ¿Para qué? Para mejorar, para crear, para aportar. La ilustración está constituida por la razón. Perfecto, ya lo conocemos. Ahora,
Nosotros lo que tenemos que conocer de aquí para adelante es de qué formas y de qué maneras esa razón se tiene que emplear. Por ejemplo, estamos en este problema de la pandemia, ¿sí? ¿Cómo subsiste este problema de la razón en la actualidad? Preferimos comprar, como Estado, preferimos comprar del extranjero esas máquinas para que puedan proporcionar oxígeno a las personas que están cayendo por problemas de respiración en los hospitales. Mira, tenemos que comprar. Perfecto. Hay unos jóvenes estudiantes de la UNI, de ingeniería, en la cual ellos han propuesto que lo pueden elaborar dentro de la universidad, con recursos mínimos que el Estado les pueda proporcionar. ¿Y qué crees? El Estado no quiere. Pero si está la solución, como se dice, a costo barato, pero el Estado no quiere. Entonces el Estado lo quiere comprar afuera. ¿Cuál es la diferencia? Que según para el Estado los jóvenes son estudiantes y los de afuera son científicos. Y frente a frente ponemos a las dos máquinas y las dos máquinas hacen lo mismo. Entonces parece que los jóvenes de la universidad están utilizando la razón para crear algo, aportar algo. Pero ¿quién les cierra las puertas? El propio Estado peruano. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa acá? No se les permite que ese conocimiento, ese aporte a través de la razón, de la inteligencia, sea masificado, se dé a conocer, sino que ellos prefieren hacerlo con una casa, con una tienda del extranjero, donde quizás tal vez exista, ¿no? Tanto me va a costar, muy bien, yo lo hago pasar por este precio y la diferencia va para mi bolsillo. Entonces, en ese sentido, el Estado lo que busca parece que son terceras opciones. Y eso obviamente es lo malo. Veámoslo desde el lado bueno, que es el tema de hoy día, el uso de la razón, que esos jóvenes están aportando, están creando algo para su patria, para su nación, a bajísimo costo, pero el Estado no quiere. Pero sí tenemos la gran noticia, ¿no? Que el señor Swing ha cantado por, no sé, $100,000, de repente el pago de ese señor Swing hubiese ido para ese aporte y tranquilito, hubiesen ellos trabajado y masificado ese dinero para poder sacar esas máquinas, pero no ha sido así. Entonces, ese es el lado negativo. Lo que nosotros en el día de hoy en la clase es sacar el lado positivo de lo que corresponde al uso de la razón. Finalmente, la ilustración representó la centralidad del hombre, el pretendido triunfo de la razón sobre la fe. Ajá, aquí hay algo secundario. La religión va a pasar a un segundo plano. Del progreso sobre la tradición, o sea, del aporte sobre lo que ellos venían estado haciendo. Entonces, esa es la conclusión neta. En realidad, el hombre ilustrado redescubrió algunos valores escondidos bajo costumbres supersticiosas, pero al mismo tiempo perdió una cosa de gran valor, rechazando lo sobrenatural y lo trascendente. ¿Cuál sería eso? La religión. Lo más trascendente de la ilustración inglesa son los descubrimientos científicos. Destaca Newton y sus leyes. Lo más importante de la ilustración francesa es su herencia sociopolítica. Su mayor obra es la Enciclopedia y es precursora de la Revolución Francesa, aquella que va a dar el grito de libertad. Y finalmente, la importancia de la ilustración alemana es ser precursora de los movimientos filosóficos alemanes, comenzando por el pensamiento kantiano, o sea, de Immanuel Kant, y las escuelas filosóficas del siglo XIX. Entonces, jóvenes, queda como conclusión que la ilustración sí fue un verdadero movimiento político, perfecto, pero nos va a traer cosas positivas, como que nuevos inventos. Pero ¿cuál va a ser lo malo? Nos va a dejar, como se dice, la parte religiosa en un segundo plano. Aquella que se había luchado desde la reforma y la contrarreforma,
ahora en este movimiento político y cultural va a quedar en el segundo plano. ¿Qué va a tener de bueno? El aporte de grandes ideales. Dime, Charlene, dime, a ver, ¿quiénes serían esos grandes pensadores que van a revolucionar este movimiento político y cultural? Montesquieu, ¿Quién más? Ay, no me acuerdo. Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Rousseau y Voltaire. Son los tres grandes pensadores. Ahora, dime, James, estos tres grandes pensadores, ¿dónde habrían plasmado las ideas que tenían sobre la razón? ¿Dónde lo habrían plasmado? Se me olvidó ya. En la ilustración. ¿Tú qué dices, No me Alain? acuerdo. En Francia, Europa, Ya, en esos países, pero ¿en qué elemento lo en habrían la plasmado? religión, en la En la religión, ilustración, en la ilustración. Sí, pero ¿en qué lo puedo plasmar? Mi conocimiento que tengo en mi cabecita, en ¿en un dónde lo libro, puedo? libro, En los libros, En el muy libro. bien. En las obras literarias. ¿Y las obras literarias se plasman para qué? para que las personas lean, Muy para que bien, obtengan muy bien. conocimientos. Exactamente. Ahora que entendemos esto de la razón, ahora sí, como un gran valor de acá para adelante, vas a tener en cuenta que cualquier obra literaria, cualquier libro, ¿qué aporta? Te pregunto. Conocimientos y Perfecto. Aporta conocimientos. Y esos conocimientos los vas a aprender solo sí y solo sí cuando tú Lo lees. leas. leas. Muy bien. Entonces vas a entender que los libros no se recortan, ¿sí? No se le saca las figuritas. Los libros tenemos que saber guardarlos. Si hoy en día, bien es cierto, existe una biblioteca virtual de esas maneras, pero ojo, el libro siempre está a la mano y el libro siempre va a ser un gran momento de cultura. ¿Correcto? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, Fernando? Profesor, en este tema no tiene nada que ver la economía, ¿verdad? Un poquito con Adam Smith, ¿sí? Que es el padre de la economía. Aquí, pues, los estados ahora van a comenzar a gastar. ¿Por qué? Porque se van a tener que imprimir libros. Entonces, el estado, con la finalidad de que el pueblo lea, entonces va a masificar todo este detalle y eso les va a costar. Por eso que ahí también ingresa un poquito el señor Adam Smith, padre de la economía. Dime, Fernando, ¿alguna consulta? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Y eso va a dejar como tarea o no? No, esta semana solamente estoy terminando un nuevo tema. Ya en la siguiente semana sí tendremos tareitas para que ustedes puedan hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda, Alay? Profe, Dime. No, ¿para copiar o no vamos a copiar? No vamos a No. copiar. No. Esto, si gustas, la clase está grabada ahí. Cierra tu micro, Fernando. Ya, la clase está grabada. Si tú gustas, lo puedes revisar. Si tienes la opción de poder imprimirlo y pegarlo en tu cuaderno para que quede para tu estudio, es tu opción. Pero en el cuaderno, usualmente lo que yo sí te voy a exigir es tu nombre y las tareas. Eso es lo único que me tienes que enviar a mí. Ya sabes, de una semana para la otra, 2 días antes. Ahí me envías tus tareas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Alay? ¿Charlene? Nada. Listo. Entonces, chicos, hasta aquí hemos llegado. Muy buenos días con todos. Ya nos veremos en una próxima clase. Hasta luego con todos. Chao, Alay. Profesor.